Bueno, y nada que te conmueve, nada te conmueve. Silvestre Dangond, con este tema tan sabroso iniciamos la tarde de hoy nuestro programa de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre lo hacemos a través del 1160 AM, generando desde acá, desde Radio San José de Cúcuta, para todo el mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1160 AM, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y sigue la persecución contra defensores de derechos humanos. Recordamos que en el día de ayer se suspendió por séptima oportunidad la audiencia en la que se iría a designar los abogados defensores de los miembros de Fundarredes. Pero esta persecución contra defensores de derechos humanos en Venezuela se ha intensificado solamente porque los defensores de derechos humanos han denunciado y dicen la verdad. En lo que va de año se registran 609 ataques en todo el país contra defensores de derechos humanos. Solamente 49 de ellos ocurrieron en el mes de septiembre. Basta ya de la persecución, es lo que piden las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sobre todo en espera de la llegada del señor Khan, que debe conocer al detalle toda esta persecución que se ha desarrollado contra defensores de derechos humanos. 49 ataques en el mes de septiembre y van los que cuentan durante este mes de octubre. Y líderes sociales y comunitarios se activan en defensa de la democracia de Venezuela. Más de 250 personas participaron el día de hoy en el primer encuentro de líderes sociales y comunitarios organizados por la UCAP y su Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, con la finalidad de coordinar las iniciativas orientadas a lograr las diferentes soluciones a los diferentes problemas ciudadanos, como el deterioro de la calidad de vida y principalmente para recuperar la democracia. En este sentido, estos líderes sociales y comunitarios de Caracas y del Estado Miranda pues se han congregado en el campus de Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello para trabajar mancomunadamente por el cambio que necesita el país y ese que aspiran. Para ellos, pues participaron en 10 mesas de trabajo que contaron con la intervención de especialistas en cada tema y de esos temas abordados, la democracia y la participación electoral, que estuvo a cargo de Roberto Abdul y Roberto Picón. La protesta pacífica como forma legítima de participación estuvo a cargo de María José Brito y Benigno Alarcón de Seguridad Ciudadana, entre otros temas específicos que se han venido tratando en medio de esa reunión. Bueno, ya salió, como le comentábamos al mediodía, la recompensa de $10 millones para toda información que lleve al arresto y o convicción de Álvaro Pulido Vargas, quien tiene un alias, no recordaba que tenía un alias, Germán Enrique Rubio Salas. Puede ser conocido como Álvaro Pulido Vargas o Germán Enrique Rubio Salas. Esta recompensa la ofrece el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ya se ha activado la circular roja en Interpol solicitando la información. En Venezuela se ha habilitado un correo electrónico. Se llama deatipsvenezuela@dea.gov, deatipsvenezuela@dea.gov. Esta recompensa de $10 millones relata solo de por sí, solamente la recompensa relata la importancia que tiene para el gobierno de los Estados Unidos la detención de este ciudadano colombiano, Álvaro Pulido Vargas, que se sospecha que está en Venezuela. Esta es la última información que se tiene al respecto. Se sospecha que Álvaro Pulido Vargas está protegido por el gobierno, por el régimen en Venezuela.
y mujeres venezolanas se organizan para participar en las decisiones para salir de la crisis. Un grupo de mujeres activistas venezolanas ha lanzado el día de hoy y desde Ginebra una plataforma para defender la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones de cara a la solución de la crisis que está viviendo el país. La misión diplomática de Canadá ante la ONU en Ginebra pues organizó esa reunión en la que se abordaron una serie de recomendaciones de las participaciones hacia la comunidad internacional en el contexto del diálogo que han mantenido el gobierno y la oposición en México, pero que el gobierno de Nicolás Maduro ha interrumpido a principios de esta semana. Esta decisión pues la tomó el oficialista tras la extradición a Estados Unidos de su presunto testaferro, el colombiano Alex Saab, quien se encontraba detenido en Cabo Verde. Una de las dos mujeres que representan la plataforma unitaria en el proceso de México, Mariela Magallanes, participó en la reunión con sus diferentes compañeras. Bueno, y el dirigente Alfredo Méndez, dirigente político venezolano del estado Táchira, recordó el tema de la adulación a Vielma Mora en el año 2012 en la entidad. Cuando Vielma Mora llegó al Táchira y como candidato a la gobernación del estado, se presentó como el gerente, como el hombre solucionador de problemas, como el hombre necesario para tener contacto con el gobierno, el hombre que iba a darle al Táchira lo que el Táchira necesitaba, y así se presentó Vielma Mora. Recuerda Alfredo Méndez la casualidad del discurso. Hoy ese mismo discurso que ofreció Vielma Mora y que le creyeron muchos a través de sus mentiras, está de igual forma aplicado a Freddy Bernal, el candidato del chavismo en el estado Táchira. Bernal también promete lo mismo que prometió Vielma Mora. Vean el destino, dice Alfredo Méndez, vean el destino que tuvo el capitán Mentiras. Ya lo veremos como viudas del barrio. Sí. Es la opinión de Alfredo Méndez. Ahí está. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Tenemos a un emprendedor maravino de la costa oriental del lago. Se trata de Saúl Ramírez, barbero de profesión. Hoy, como migrante, nos va a contar la historia de él. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saúl, cuéntanos, ¿por qué saliste del país? Por la situación país. El trabajo que en la barbería no me daba. Con la familia, ¿cómo estuviste allá? ¿Hacías peripecias para conseguir la comida, los productos, los gastos, el efectivo? Era fuerte para conseguir el efectivo. El efectivo era lo más fuerte conseguir. ¿Y tu familia está en Venezuela o todos se han venido poco a poco? La mayoría están aquí. Otra parte de mi mamá todavía está allá con mi papá. ¿Piensa venirse? ¿No sabes todavía? En un futuro sí piensan venirse. ¿Qué tiempo tienes aquí en Colombia? Aquí llevo 8 meses. Saúl, ¿tu familia está en Colombia o está en Venezuela? La mayoría está aquí en Venezuela. Allá nomás solamente queda mi mamá. Mis tíos, mis hermanos, la mayoría están aquí. Están aquí en Colombia, en diferentes partes. No, estamos aquí todos aquí en Barranca. Cuéntame tu historia. ¿Qué hacías en Venezuela? Trabajaba de la barbería. ¿Y estudiabas o algo? Ya yo vi a salir del bachillerato, hice un curso para la policía y tuve un accidente 15 antes de graduarme y no pude terminar el curso. Seguí con lo que Dios me puso en el camino, la barbería. La barbería. ¿Cuántos años de barbero tienes? Ya tengo 6 años y pico, ya casi para 7. ¿Y tu esposa? ¿Te viniste con tu esposa o llegó después? Me vine con mi esposa. ¿Ya estás arreglando tus documentos? Me vine yo adelante y atrás llegó mi esposa. Ok, ¿ya están arreglando los documentos de ustedes? Sí. Ella, porque yo tengo nacionalidad aquí, porque mi papá es barranquero. Tu papá es de Barranca. ¿Tú eres colombo o venezolano? Es barranquero nato. Barranquero nato. Y por la condición tú tienes también cédula colombiana. Correcto. Que se te ha hecho más fácil. Sí, a mí se me mete más fácil. Saúl, ¿has tenido apoyo o ayuda del gobierno o de las organizaciones internacionales? No.
De aquí no. ¿No las has pedido nunca? No las he pedido. ¿Y estás trabajando desde que llegaste a la barbería aquí en Barranca? Desde el segundo día que llegué de Venezuela. Gracias a Dios. Saúl, ¿te extrañas de Maracaibo, de la costa oriental del lago, de tu familia de allá? Todo. Mi mamá se oye, me extraña la comida, todo. Los compañeros, las amistades, las rutinas que hacía uno. Uno se le pega. Diciembre le pega más cuando uno está separado de la familia. Que es mi mamá, es lo más importante. ¿Pero tienes contacto con ella diario? Sí, todos los días la llamo, toda la noche. Cuando decidiste venirte a Colombia, ¿pensaste mucho en ello? Fue fuerte tomar esa decisión. Dejar a tu mamá y a tu Fuerte. esposa. Llegar aquí con un solo bolso y con la ropa y lo que traía con un solo bolso, fue fuerte. Con una mano atrás y una mano adelante. Ahora, gracias a Dios, ya tengo 8 meses, ya es diferente. Ya he comprado mis cosas, ya gracias al compañero también me ha prestado el apoyo. Ya estoy trabajando aquí, gracias a Dios. ¿En algún momento dado piensas montar algo formal para ti? Si Dios lo permite, sí, en el futuro, más adelante. ¿Piensas estudiar, terminar alguna carrera aquí? No, sería bueno, si quisiera. Y tengo la posibilidad, como tengo la cédula aquí, pero también más adelante. Quisiera primero organizar una cosa que tengo en mente y después más adelante sí estudiar a lo que me pueda ayudar, que me pueda servir en el futuro. ¿Y tu familia barranquera o la familia de la Guajira, cómo te ha tratado? Excelente, gracias a Dios. ¿Tú lo conocías o...? Sí, yo lo conozco desde niño, porque yo mis vacaciones de clase yo las pasaba aquí. O sea, yo conozco Barranca desde niño. Yo conozco Barranca desde cuando eran las calles de piedra. Las calles de piedra. ¿Y hoy cómo ves Barranca? Ha cambiado bastante Barranca. Yo cuando vine casi no la conocía, ya cuando vine tenía como 10 años que no venía. Saúl, ¿qué sabes de Venezuela? ¿Qué te comentan de allá? Bueno, yo llamo toda la noche a mi mamá y me dice que está fuerte el efectivo. Estaba vendiendo refresco y tetas y boli, pero se le va mucho la luz, tiene muchas pérdidas con eso. Yo la puedo ayudar con lo que puedo de aquí, pero allá no, ahorita no está trabajando, o sea, está dependiendo de la ayuda que yo le estoy enviando a mí. Tanto a tu mamá y a tu papá. Y a mi papá. Ahora ya mi papá ya es hombre y ya sé. Pero igual son tus padres. ¿Tienes hermanos allá? Tengo ahorita una hermana que es doctora. Trabaja en Venezuela. Ella acaba de dar a luz y por eso no estaba trabajando, no está trabajando en el momento, pero sí trabajaba sí cumplía su labor. ¿Pero piensas quedarse en Venezuela o también piensas venir? Está planeando papeles, está haciendo los papeles para irse para Estados Unidos, está vendiendo el carro, la casa, para irse. ¿Dónde tú vivías? Eso está solitario. Donde yo vivía, me cuenta mi mamá que todos los compañeros de la juventud mía, de la edad mía, ya casi no quedan ninguno, todos han ido. Quedan mayormente las personas de mayor edad. Los chicos se van y le transfieren, pero en un hogar donde habían 5 o 6 personas, yo lo que quedan son los ancianos cuidando la casa y los jóvenes, los que tienen más posibilidad de conseguir trabajo, son los que están. Saúl, ¿qué consejo le darías tú a los nuevos migrantes que están entrando al departamento de La Guajira, a los retornados y desplazados que un día estaban en Colombia hoy y fueron a Venezuela, hoy de Venezuela para acá? Que yo les aconsejo que primero que todo que tengan en cuenta que no estamos en Venezuela, que ya han salido, ya no son las mismas reglas como en Venezuela, que en Venezuela somos libres de hacer muchas cosas, pero en otro país es diferente, ya tenemos que llegar a trabajar, que tratemos de trabajar y no hacer lo malo, porque por eso que nosotros los venezolanos estamos en boca de todo el mundo, por las cosas que han pasado, que por uno que haga algo ya pagamos todo.
aunque no la mayoría venimos a hacer lo malo, porque aquí está mi compañero, estamos yo, aquí nos pasamos todo el día trabajando. Y usted está de testigo que de aquí no salimos todo el día trabajando, pero hay muchos que vienen a hacer lo malo y por uno pagamos todo. Eso es lo que yo le aconsejo, que vamos a trabajar y echar para adelante. Hay mil maneras y formas de echar para adelante, no adueñándose de los demás. Eso es la realidad. Te noto mucha tristeza cuando hablamos de Venezuela. Sí, me duele que en mi país esté así. Bueno, gracias Saúl por esta entrevista, espero que te siga yendo muy bien. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Un comentario previo, Nancy. Comentario previo. Si el fiscal general de la República de Venezuela, el del régimen de facto, Tarek William Saab, quiere lucirse con Karim Khan, pues debe simple y llanamente iniciar las investigaciones sobre el caso de la masacre del Ripial. Una familia entera fue asesinada por funcionarios de la FAES y hasta ahora no ha habido nada en relación a esa investigación. ¿Quiere lucirte en materia de derechos humanos? Pues investiga ese caso, ordena la investigación. Y no lo va a hacer porque van, como venías mencionando, van a arreglar la casa, están arreglándola para mostrar la mejor cara, pero no van a mostrar la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Esperemos que haya un acto de reconciliación con él, porque él fue defensor de derechos humanos, hizo su vida política bajo el argumento de que él era defensor de los derechos humanos. Y ojalá, pues, en algún momento, el Tarek fiscal, el Tarek político, el Tarek chavista, se reconcilie con el Tarek defensor de derechos humanos en la época previa al año 1999. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema Ay Bebé de Alquilados, que nos ha traído durante la tarde de hoy para iniciar así la segunda porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hay algunos por allí que... Le dicen, ¡ay, bebé! ¡Ay, bebé! Y los ponen, pero como si fuera Superman frente a la kriptonita, ¿verdad? Todo debiluchos. Sí. Bueno, casi no puede ni respirar. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y el lunes 25 de octubre, las autoridades colombianas, entre ellas la Cancillería, Migración Colombia, Territoriales y Empresarios, llevarán a cabo una mesa de trabajo en la ciudad de Cúcuta para examinar el anuncio hecho por el gobierno de Venezuela de reabrir el plazo fronterizo con el estado Táchira. Esta pues será precedida por el senador liberal Andrés Cristo, así lo ha informado el senador colombiano y vocero de la bancada del Partido Verde, Antonio Sanguino, lo ha informado el día de hoy, y lo ha hecho a través de un programa radial en Instante de la Unión Radio. Durante el encuentro pues esperan conocer las decisiones que el gobierno colombiano ha adoptado como respuesta a la posición que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro. Esto es lo que ha dicho Sanguino en una entrevista. Se busca trabajar por la constitución de una comisión binacional de los representantes del Poder Legislativo de Venezuela y del Poder Legislativo de Colombia, que permitan abrir un espacio de normalización o de trabajo conjunto con las relaciones consulares, comerciales y diplomáticas entre ambos países. Bueno, y el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, ha reflexionado sobre el tema de Alex Saab y Vilma Mora y ha dicho lo siguiente: Vilma Mora hizo el negocio con Alex Saab por $340 millones para comprar cajas de CLAP. La primera pregunta, ¿de dónde salió ese dinero? Nosotros hemos visto la visión, hemos visto una información sobre este tema y lo que nos indica es que esos $340 millones vinieron del FONDEN, un fondo de desarrollo de Venezuela que se destina a obras, a construcción, a desarrollo en los estados que son beneficiarios de estos recursos. Pero ocurre lo siguiente: ¿quién le asignó semejante cantidad de dólares? Dice César Pérez Vivas. El presupuesto total del estado Táchira no llega a $340 millones. Es decir, el presupuesto anual. Y pregunta Pérez Vivas, ¿el Ministerio Público
ha investigado algo, la Fiscalía ha investigado algo, la Contraloría ha investigado algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo actuarán? Pregunta Pérez Vivas. Y Roberto Picón, quien es el rector principal del Consejo Nacional Electoral, ha asegurado en un programa televisivo que no existirán puntos de control político el día de las elecciones. No hay un convenio político en cuanto a la eliminación de los puntos de control político el día de las elecciones. Los puntos de control político de cualquier color no van a existir el 21 de noviembre. A partir del viernes 18 de noviembre, pues termina la campaña electoral. No pueden haber ningún tipo de movilización política ni cerca ni lejos de los centros de votación. Por último, el rector del Consejo Nacional Electoral ha manifestado que de conformarse los puntos de control, luego el lapso de la campaña deben ser denunciados oportunamente. Esto es lo que ha dicho hasta el momento el rector Picón. Bueno, sí, pero es que el tema es que se establecen los llamados puntos rojos a los alrededores de los centros de votación y allí se ejerce presión, control y ejercicio plenamente irregular del acto de votación. Porque fíjense cómo es el sistema. En esos puntos rojos fiscalizan a los votantes. Ajá, usted va a votar por el chavismo, usted quiere recibir una bolsa de CLAP, firme acá y tráigame la prueba de que usted votó. Y esa prueba consiste en una toma de fotografía en el espacio, en el espacio de votación por parte del elector. Entonces, lo que es una cosa vulgar, porque así obligan al funcionario público, así obligan a los pensionados jubilados, así obligan a toda aquella persona que ellos quieran de alguna manera involucrar en los beneficios de política pública, como serían los CLAP o serían otro tipo de apoyo que se le diera a través de bonos especiales que siempre prometen y especialmente muy cerca de las fechas electorales. Y Compromiso Compartido pues trabaja por los derechos humanos de cara con un examen periódico que se realiza universal. Son muchos los obstáculos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y por ello la ONG Compromiso Compartido, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, trabajan en la promoción del examen periódico universal al cual Venezuela será sometida por ser un Estado parte de las Naciones Unidas en el año 2022 en la sede del Consejo de Derechos Humanos. El EPU es un examen especial donde los estados de la Unión Europea evalúan a sus pares en el respecto y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y promesas y además compromisos adquiridos, dictando pues las diferentes recomendaciones para que los estados evaluados fortalezcan su capacidad y además corrijan los errores en materia de derechos humanos. El asesor de derechos humanos en Compromiso Compartido, Mario de Andrea, visitó varias embajadas con representantes de otras organizaciones para hacer la entrega de estos informes que se han venido realizando, donde se habla de la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, y esto lo realizan con la finalidad de proporcionarle a estos países insumos suficientes para que puedan dictar recomendaciones a Venezuela en este examen periódico universal. Definitivamente uno pierde la visión de cómo saquearon Venezuela. De verdad que todos los días sale una información de robo, de saqueo, de atentado contra el presupuesto y el patrimonio público de una manera tan desaforada que este gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro pasarán a la historia como los gobiernos más corruptos de la historia de Latinoamérica. Me atrevo a acercarme a la historia del mundo. Fíjense el nuevo escándalo. 3.700 millones de dólares del patrimonio público se perdieron entre el año 2005 y 2017 debido a que los manejos anómalos de la flota petrolera de PDVSA, como el pago de buques que no se construyeron, sobreprecios en compras, desorden administrativo y embarcaciones varadas, esto según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos por una investigación periodística desarrollada por Alianza Rebelde Investiga, en la cual participaron runrun.es, El Pitazo y Tal Cual junto con Conectas, plataforma periodística de América Latina, que alió a varios periodistas en una investigación a partir de la filtración de 350 documentos de auditoría interna de PDVSA, que señalaron, entre otras cosas,
Hugo Chávez mandó a construir 18 buques petroleros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán por un monto de 1.200 millones de dólares. PDVSA adelantó más de 500 millones de dólares y solo recibió un barco, y lo recibió con retraso, un barco de 18. En segundo lugar, PDVSA pagó 177 millones de dólares en flete a 2 tanqueros, comprados con 95% del dinero venezolano y que benefició a una empresa de Cuba. O sea, los tanqueros se compraron con plata venezolana. PDVSA pagó aranceles por el uso de esos barcos y la beneficiaria fue una empresa cubana. Increíble. En el año 2020, en medio de las sanciones, 46 buques sostenían el transporte marítimo y fluvial de PDVSA, aunque apenas 3 eran propiedad de la estatal venezolana. Es decir, un saqueo de 3.700 millones de dólares. Y si estos 3.700 millones de dólares los sumamos a los 1.600 millones del caso CLAP de Alex Saab y Álvaro Pulido, más los 1.500 millones de dólares de 3 empresas pertenecientes a los ya señalados, más los 4.500 millones de dólares escondidos en Europa por la secretaria, por la enfermera de Chávez, después devenida luego en tesorera de la Nación, el guardaespaldas de Chávez y toda una serie de personas vinculadas al sector eléctrico que establecieron estos recursos en Andorra. Nada más por ahí usted tiene la visión de una pequeñísima porción de lo que saquearon estos corruptos, estos ladrones. 4.500 millones, 3.700 millones, estamos hablando de 8.200 millones, más 1.600 y 1.600 son 3.200, estamos hablando nada más en 3 casitos de 12.000 millones de dólares robados al fisco de Venezuela. ¿Qué país tiene en este momento un presupuesto de 12.000 millones de dólares? Que son los que faltan en salud, que son los que faltan en educación, que son los que faltan en todo en Venezuela. Ladrones, corruptos, amparados por un régimen que les permitió ganar cualquier cantidad de millones de dólares a costillas del pueblo venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludo, una cordial tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ya en el comienzo del Happy Weekend. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco, que ya deben estar vestidos esperando para irse al río y a la montaña. Los Estados Unidos ofrecen $10 millones por Álvaro Pulido, socio del barranquillero libanés venezolano, no sabemos aún qué, Álvaro Saab. Hay más de 14 millones de vacunas disponibles. El ministro Fernando Ruiz aseguró que el objetivo continúa siendo alcanzar la meta de vacunación en primeras dosis el próximo 15 de noviembre. Y este sábado, como lo dijimos hoy, gran jornada nacional de vacunación permanente. A Colombia llegaron los 20 millones de vacunados con esquema completo anti-COVID. La barranquillera Vicky Osorio es la nueva directora de Pro Barranquilla. Su amplia experiencia en el sector de inversiones y turismo le permitió asumir el cargo de dirección ejecutiva de la entidad y volver a trabajar por su tierra. Se entrega a uno de los más buscados en Barranquilla y su área metropolitana. Suspenden extradición del Pollo Carvajal a los Estados Unidos. La Fiscalía imputó cargos al gobernador del Arauca, José Facundo Castillo. Iván Duque Márquez tendrá 6 días hábiles para firmar la ley de borrón y cuenta nueva. La minería aporta a la generación de empleo y recursos en regalías, lo indica el presidente Iván Duque Márquez. La MLB apoya la idea de crear academias de béisbol en Colombia. Queremos batear un jonrón con bases llenas, lo dice el alcalde Pumarejo. Clínica en Banaco cancela procedimiento de eutanasia de Víctor Escobar. Sorpresa en el DANE por declaraciones del registrador nacional. Un rifirrafe entre el DANE y el registrador por cifra total de colombianos. La Universidad de la Costa Atlántica desarrolla sistemas de generación de hidrógeno. Esta estrategia incluye evaluación energética ambiental de la sustitución parcial de combustible fósil. Falleció un niño de 6 años al caer de un 5º piso en Cartagena de Indias. Magdalena Santa Marta pasó de 28 a 78 puntos de vacunación contra la COVID-19. Gobernadora Elsa Noguera propone mejorar capacidad de reacción de autoridades.
Según la mandataria, la lucha contra la delincuencia es un asunto de tordo. Corte investiga a representante Sara Piedrahita por lavado de activos. El IFE Caribe a la universidad citó a 260.000 estudiantes a las pruebas Saber Pro. Mandatarios del país discuten temas de seguridad ciudadana desde Montería. La Procuraduría General de la Nación pone la lupa sobre elecciones de contralores territoriales 2022. Costa Atlántica Caribe, la riohachera Lani Quintero Jarabe es la nueva secretaria de Hacienda encargada de la Costa Atlántica. Tras crecimiento de la variante Delta, el gobierno insiste en la vacunación de migrantes venezolanos en los territorios fronterizos. Así es la verdad. El CNE negó recurso para que Gustavo Bolívar asumiera la segunda vicepresidencia del Senado. Capturado con más de 1.000 kilos de pescado de contrabando en la frontera colombo-venezolana. Una persona fue capturada por la Policía Fiscal y Aduanera con más de 1.000 kilos de pescado de contrabando que intentaba ingresar al municipio fronterizo de Maicao. Frustran secuestro de bebé en Vera, en Bogotá. El nuevo liberalismo conservará personería jurídica hasta el 2026. Punta Gallinas, entre los lugares de Colombia con más turistas en la semana de receso. La recuperación del sector turismo en el país se hizo más notorio tras finalizar la semana de receso, cuando logró alcanzar cifras cercanas al 60% de ocupación, lo que evidencia una dinámica muy positiva para el sector turístico. Riohacha La Guajira será sede de los Juegos Intercolegiados Regionales Caribe 1. News Clay, el nuevo rico de la Premier League, pagaría 80 millones de euros por el barranquero Lucho Luis Díaz. Impases eléctricos fueron solucionados en el barrio Los Laureles de Distracción. Caso contrario a la situación en Barrancas, municipio de La Guajira, donde el sube y baja, la falta de mantenimiento tiene totalmente muy mal a las comunidades tanto de la zona rural y residencial. En Colombia, los aforos podrán ser del 100% si se presenta certificado digital de vacunación. 23 millones de pesos se llevaron delincuentes de un efecto Insoledad Caribe 2000. El ciclista Nairo Quintana se dio una escapada por Barranquilla, visitó el Caimán del Río. María Camila Osorio sigue imparable, clasificó a las semifinales de Tenerife. Promigas, Urtigas y Aguas de Cartagena de India inauguraron Parque Solar Canal del Did. Jerry Mina no jugará este fin de semana. Está tocado y el técnico lo pondrá a descansar. Consejo de Estado mantiene curura a David Barguil. En noticia internacional, atroz, talibanes decapitaron a jugadora de voleibol en Afganistán. Ya a última hora, el gobernador de Arauca le entregó 8 contratos al ELN por 5.000 millones de pesos, y lo indica la Fiscalía General de la Nación. En un informe empresarial, el hogar que necesitas en la vitrina inmobiliaria de Camacor Bolívar, reconocidas constructoras, ofrecerán más de 15 proyectos de vivienda ubicados en los sectores de mayor desarrollo en Cartagena de India. Y en Cartagena se define quién hará la obra de protección costera del Cabrero. Para estas obras solo hay 2 proponentes participando: el Consorcio Protección Costera Cartagena 2021 y la Unión Temporal El Cabrero. Encuentro Nacional de Bandas tendrá feria gastronómica Cincelejo Sabe a Porro, a través de la estrategia Cielos Abiertos, el 29 de octubre en el Parque Santander y el 31 de octubre en la feria gastronómica. Podrán degustar lo mejor de la comida sabanera. Operación contra las agujetas deja 10 capturas en Barranquilla y Galapa. Lanzan plan de desarme en Barranquilla y su área metropolitana. Hoy Ultimate abrió los 4 Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa en Tolú. Declaran improcedente desacato en contra de la Alcaldía y Corpo Cesar por contaminación del río Guatapurí. El Tribunal Administrativo del Cesar decidió no sancionar a las 2 entidades debido a que, según las pruebas presentadas, se están adelantando gestiones para cumplir con lo establecido en la acción popular. En el Cesar, nuevos talentos de levantamiento de potencia buscarán cupos a torneo nacional. Y no solamente es en La Guajira, también en el Cesar. Municipios del Cesar estarán sin energía durante 12 horas desde el día sábado.
Y el tema del día es: tenemos operaciones permanentes contra alias Otoniel y sus estructuras, y lo indica el ministro de la Defensa. Diego Molano aseguró que la fuerza pública tiene la orden de adelantar campañas sostenidas contra este grupo armado. En la cumbre de mandatarios, Claudia López insiste en reforma a la justicia para reducir la impunidad. Gobierno firmó decreto para regular porte y uso de armas traumáticas. Ordo Goitía solicitó mayor apoyo para ciudades capitales en atención de crisis migratoria. En deportes, Jaguares recibe a Envigado y busca afianzarse en el grupo de los 8. Según la ICBF, en Córdoba, Caribe colombiano, al menos 60 niños han sido rescatados de las filas de grupos armados de Córdoba. Bueno, y fue el reporte de Carlos Zucate y el Miura desde La Guajira Binacional. Y a esta hora vamos con Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y sigue avanzando el proceso electoral en Venezuela. El CNE, a través de la Oficina Nacional de Financiamiento y la Oficina Nacional de Participación Política, comenzó el proceso de apertura de los libros contables con la finalidad de que los candidatos, las candidatas, las organizaciones diversas que van a participar en estas elecciones regionales y municipales cumplan con la obligación de presentar los libros en los cuales se asentarán los ingresos y egresos con motivo de la campaña electoral. El proceso de consignación de libros comenzó el pasado 19 de octubre y culminará el 20 de noviembre. Las organizaciones deberán presentar 3 libros de contabilidad, mientras que las candidatas y los candidatos solamente deberán consignar 2 libros, diario y al mayor. Bueno, y el candidato a la gobernación del estado Carabobo, Enzo Escarano, continúa su campaña de contacto directo con el ciudadano. Yo estoy cansada ya de la burla, de la mentira. Queremos algo productivo que nos ayude para el futuro de nuestros hijos. ¿Tú votaste alguna vez por ello? Sí, y me arrepiento. Pero bueno, sabio es rectificar y corregir. Uno sabe rectificar. Correcto, eso es lo importante, sí. importante es cambiar y bueno. Yo me siento orgullosa de todo lo que he visto en San Diego, todo lo que usted hizo. Y espero que, bueno, si gana, esto se convierta en eso. Mire, cuente que por lo mínimo voy a mantener este estatus porque no voy a echar para atrás. Soy y vamos a echarle pichón para adelante. Bolivariana, pero venezolana, no revolucionaria. Gracias. Lorenzo Escarano, Carabobo, somos todos. Bueno, y la auditoría del software de totalización para las elecciones del 21 de noviembre continúa. Hasta ahora no ha habido mayor problema en esta actividad. Fueron descritas y probadas las diferentes funcionalidades que determinan el desenvolvimiento oportuno y eficaz de esta fase del evento electoral. Las tareas principales del software objeto de análisis son la totalización de los resultados, la adjudicación de cargos y la programación de ganadores y ganadoras. En la actividad estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones que participan en este proceso electoral. Y una noticia importante: la unidad es necesaria para triunfar, así lo ratifican los partidos que están bajo la plataforma unitaria en Venezuela. Quieren ponernos a pelear entre nosotros, para que ellos, los mismos desde hace 20 años, sigan en el poder. Pero nos unen estas manos. No somos un país dividido, somos un país oprimido, pero decidido a luchar. Sabemos quiénes son los culpables y vamos a levantar nuestra voz aquí, aquí y aquí. Porque cada espacio que les quitemos será un espacio para unirnos hacia un nuevo país. Voto porque es mi forma de decir, aquí estoy y no estoy dispuesto a rendirme. Estas manos, el 21 de noviembre, se expresarán por Venezuela. Aquí estamos, unidos para luchar. Unidad. Bueno, y en Mérida también la juventud llama a votar. Juventud y a todo el municipio Alberto Diane, así como todo el estado, a trabajar y a luchar por el 21 de noviembre, salir a la calle y defender los votos tanto del gobernador Ramón Guevara, así como nuestro alcalde, futuro alcalde, con el favor de Dios, Jesús López
Por la unidad, por nuestro candidato Ramón Guevara y Jesús López a la alcaldía. Todos a votar el 21 de noviembre por nuestros candidatos. Ramón Guevara, vamos con él, vamos todos a ganar. Bueno, y el candidato a la gobernación del estado Miranda, David Uzcategui, dice que lo correcto es medirnos en Miranda para ir a las elecciones unificadas. Realmente hay dos candidatos de la oposición allá en el estado Miranda y David Uzcategui es uno de ellos. Señala que ha insistido en propuestas para unificar la candidatura del estado y que todavía está dispuesto a realizar cualquier proceso que pueda permitir la unidad necesaria para ganar estas elecciones. En este sentido, Uzcategui reconoció que la oposición tiene con qué ganarle al candidato del chavismo Héctor Rodríguez, pero debe ser a través de la unidad, a través del voto y a través de la participación ciudadana que se pueda realizar este proceso. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Bueno, el tema de Danny Ocean, besarnos de cero. Imagínate tú, eso, empezar de cero en una relación y él poéticamente pues lo señala así, besarnos de cero. Esto nos sirve para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles toda la información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto en enlace con nuestra emisora aliada 91.5 FM Aruba Estéreo y también otras emisoras que se plegan a esta señal generada en el 1160M de Radio San José de Cúcuta. Tenemos en línea, en contacto, a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Jesús Castejón. Él es un venezolano, pero un intérprete bastante reconocido de música vallenata. Pero dejemos que él nos cuente su historia. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿No tenemos retorno? No tenemos audio. Bueno, seguimos con más información mientras corregimos este tema, este problema técnico, y tenemos a este compañero que va a estar hablando con nosotros durante la tarde del día de hoy. Bueno, en otras informaciones, Yesamari Medina denuncia que su hijo Douglas Escalante fue desaparecido y asesinado en manos de funcionarios del 6CPC en una presunta ejecución extrajudicial y denuncia este caso ante la Corte Penal Internacional. Mi hijo apareció con indicios de tortura, desnudo, violaron su derecho a la vida. Ella exige que Douglas Escalante, su hijo, sea reivindicado a través de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y solicita también a miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos este caso también sea tomado en cuenta como un caso que demuestra a las claras que continúa el tema de la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Corregido el tema? Sí. Ahora sí tenemos a Jesús Castejón. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, Alan. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por el espacio. De verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. También a los televidentes, a los oyentes. De verdad muy agradecidos por acompañarnos en este rato. Bueno, Jesús, cuéntanos de tu trayectoria. ¿Cómo inicia esto y por qué el vallenato? Bueno, Alan, de verdad que crecí con este género desde muy niño. Desde muy niño, tanto pues en mi pueblo se escucha mucho el vallenato y mi familia pues es muy amante de la música vallenata. Y de verdad que crecí en ese ambiente. Crecí con la curiosidad de poder interpretarlo, de poder cantarlo y bueno, gracias a Dios pues se nos dio. ¿Llegaste a Colombia?
Llegué hace 5 años acá al país. Eso, ¿por qué, qué hiciste primero? ¿Llegaste acá, empezaste a cantar o a interpretar algunos temas o tuviste que pasar por otra experiencia migratoria antes de llegar a consolidar tu sueño? Bueno, Alan, yo primeramente, pues, gracias a Dios entré legal y yo soy enfermero de profesión, pero igual llegué como llega cualquier migrante, de una manera desprotegida, con miedo pues tanto a la integridad física, miedo a que me pues, deportaran. Uno piensa tantas cosas al momento de cruzar la frontera y bueno, yo llegué trabajando la albañilería. Te comento que llegué trabajando la albañilería. Pero fue un proceso muy duro, bastante fuerte el poder comenzar. Todo comienzo es fuerte. Luego me fui entrando a la enfermería y bueno, hasta que pues logramos involucrarnos en la música gracias a un amigo. Y aquí en Bogotá pues hay una famosa calle donde los artistas se reúnen, distintas clases de género. Y yo pasaba en el bus y me quedaba viendo este sitio y hasta que un día pues dije voy y no me importaba la hora de regresarme a la casa con tal de estar ahí. Y bueno, pues hice amigos ahí, empecé a interpretar la música vallenata, vieron que había como madera, entonces se fueron dando las cosas poco a poco hasta que bueno, conocí a un acordeonero de Diomedes Díaz, fue Rubén Darío Tarazona. En su momento compartió con Diomedes y bueno, me invita a él a su casa y ahí comienza como que esa conexión, ¿no? Empiezo yo a entrar a la agrupación Los Conquistadores del Vallenato, empiezo a la vida un poco a cambiarme de situación. Y bueno, las cosas se fueron dando hasta que comienzo a recorrer Colombia entera con él. Gracias a Dios, pues fue una puerta enorme que se me abrió. Y bueno, luego llegó esta pandemia que de verdad pues nos mandó a cada quien para la casa. Ahora dime algo. ¿No te han dicho la gente colombiana, los colombianos, qué hace un venezolano interpretando vallenato? Pues hay algunos que sí lo hacen, pero hay unos que están como en el saber de que Venezuela también es un país donde se escucha vallenato y que no hay que extrañarse de que lo hagan, ¿no? De que lo canten, de que salga algún cantante, algún amante del género vallenato. Pero sí hay gente que me pregunta que por qué el vallenato, por qué si soy venezolano, por qué no la llanera, algo así que me identifique con mi país, por qué el género vallenato, pues y de verdad lo mismo le respondo, que es algo con el que crecí y bueno, siempre me gustó la música vallenata, siempre quise interpretarla y bueno, le di hasta que Dios me permitió hacerlo. ¿O también compones? Sí, claro, sí. Soy cantautor. Cuéntame algo sobre este premio al cual has sido nominado. Has logrado una nominación como Mejor Artista Vallenato Romántico en los premios BNTV Awards. 27 de octubre será la premiación. ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, eso fue con mi tema Quiero Decirte, es un tema de mi autoría y el tema pues debido a su promoción, al buen trabajo que se ha hecho referente al audiovisual, al video y bueno pues me contactaron, me dijeron pues que he estado nominado a los premios MTV Awards 2021 como Mejor Artista Revelación Vallenato. Y eso es, bueno, a base del esfuerzo, Alan, de la dedicación, del sacrificio. De verdad que muy agradecido con la organización Bogotá Nocturna.
que son los encargados de hacer posible esta nominación. Ahora bien, estás interpretando tus propios temas. ¿Cuál Sí, es, señor. desde tu punto de vista, eso que hace tan especial al vallenato? Y estás, digamos, en el vallenato romántico, es decir, algo de mayor sentimiento. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo describes esa emoción del vallenato cuando lo interpretas? Bueno, yo digo que más que todo tiene que ir de la mano el sentimiento que uno tenga como persona, ni siquiera como músico, sino como persona. Si eres una persona débil en sentimientos, en el sentido de que yo soy así, yo veo un niño así, cosas que me conmuevo muy fácil. Entonces, eso es tener sentimiento. Eso te sirve para, si eres expresivo, pues te sirve para escribir. Y de esa manera, pues todo va de la mano, Alan. Al interpretar la música vallenata lo vas a hacer con el sentimiento que tú tienes. Y eso es lo que te hace cantar con el sentimiento. Eso es lo que te hace cantar con sentimientos. Si lo escribes con sentimiento, interprétalo con sentimiento. Pueden haber escritores que escriban con sentimiento, que compongan esos temas con sentimiento, pero si el intérprete no tiene sentimiento al cantar, no hizo nada el escritor. También otro aspecto, y perdóname lo curioso, pero es que de verdad pues me llama la atención el tema. Ese momento en el cual el cantante hace clic emocional con el público. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de ser cantante y de ser también escritor de música? Hay muchas maneras de llegar al público, y es el sentimiento, que uno le ponga las canciones, a la manera volvemos de nuevo al tema, a la manera de escribir el sentimiento. Uno, pues hay público para todo. Uno le escribe, compone canciones, le interpreta canciones a personas enamoradas, a personas que están sufriendo por amor, a las personas que están desbordándose de amor. Y bueno, en eso se basa mi estilo, en eso se basa mi música romántica, y también para rescatar un poco la parte romántica del vallenato, que pues para nadie es un secreto que ha ido menguando un poco. ¿Cuáles son tus ídolos? Todo cantante tiene ídolos que lo hicieron emocionarse para crear su propia historia. ¿Cuáles son tus ídolos? Bueno, yo soy muy admirador de Giancarlo Centeno. De Giancarlo Centeno, por la disciplina, por la humildad, por la perseverancia y por la seguridad que tiene al hacer su trabajo, al ser artista. Y aplico todo eso a mi vida, Alan, que esas son las bases con las que yo estoy creciendo musicalmente. Bien. Bueno, Jesús, ha sido un placer haberte tenido aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Te deseamos la mayor de las suertes en esta nominación. Esperamos de ti lo mejor y bueno, algún día contaremos. Bueno, ¿te acuerdas en los inicios de Jesús Castejón? Ahí estuvimos nosotros también, Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hombre, gracias a ustedes por el apoyo, gracias a Nancy, a tu equipo de trabajo, Alan, por permitirme estar acá con ustedes, al público, de verdad muy agradecido. Y bueno, les mando un abrazo grande a los dos, excelente trabajo, qué bonito tener una página que nos pueda acercar más a nuestro país, unos excelentes programas. Hoy estuve viendo y de verdad que hacen un buen trabajo. Mis bendiciones para ustedes. Que así sea. Mucha suerte, Jesús, y te tendremos próximamente. Ojalá tengas ese premio en ese evento y después hablaremos cuando Jesús pues nos llega y nos diga con mucho orgullo: Alan, nos ganamos el premio. Amén, amén, amén. Para allá vamos, con la fe en Dios. Bendiciones, Alan. Bueno, cuídate.
Seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y bueno, qué bonito esto de cumplir los sueños, porque Jesús viene de una zona de Venezuela que no se caracteriza precisamente por eso del tema vallenato. Por eso te llamó tanto la atención. Sí, no, y además que les comento algo, mi madre es de la zona de Falcón, es del estado Falcón, y entonces yo pues consigo un representante falconiano cantando música vallenata, y eso pues obviamente me llama la atención. De verdad que sí, el tema es el cumplimiento de los sueños. Él se fijó como meta ser cantante de música vallenata y logró y está consolidando su vida, ¿no? Exacto, incursiona en un área musical que es bastante compleja, muy competitiva. Y en este momento, en la actualidad, el tema vallenato, más que romántico, se ha vuelto comercial. Y que Jesús lo esté enfocando por la parte romántica es muchísimo mejor. Sí, definitivamente es cuestión de proponérselo. No hay reto imposible, perdón. Los retos sí son difíciles a veces, pero no son imposibles. Y si tú tienes el criterio, si tienes, digamos, la vocación y sobre todo la disposición de atravesar el desierto. Hay gente que dice, no, es que usted logró las metas muy fácil. No, hay que ver que uno tiene que atravesar el desierto. ¿Y qué es atravesar el desierto? Las necesidades, las frustraciones, los problemas, las condiciones difíciles, la lucha por sobrevivir. El caer y volver a levantarse, eso no es que se hizo de la noche a la mañana. Y algo bien importante para llegar al éxito es siempre mantener la disciplina. La constancia y la disciplina te llevan hacia el éxito. Si no mantienes esos dos puntos, nunca lo vas a lograr. Nunca puedes desistir de ese sueño. Los sueños sí se pueden hacer realidad, pero con constancia, perseverancia y disciplina. Bueno, fíjate lo de Jesús. Llegó a Colombia como albañil, trabajó como albañil, después pudo trabajar en la enfermería, que era su área de formación, y no resistió la tentación y volvió a asumir el riesgo y se ha lanzado a la música. Mucha suerte para este muchacho venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema, Mi Tierra, que lo colocó en los primeros lugares fue Estefan, la cantante, la cantante Estefan, quien lo puso en las primeras líneas en su tiempo, pero en esta oportunidad Mi Tierra es interpretada por Mayre Martínez, que ha tenido este tema. Bueno, hay una noticia importante, tengo que comentársela. Esta tarde la diputada Delsa Solórzano confirmó que el general Hernández da Costa estaba recibiendo ya la atención médica requerida. Esto pues es muy importante porque el estado de salud estuvo muy grave durante el día de ayer. Mucha gente expresaba su preocupación por la situación del general Hernández da Costa. Pero bueno, ahí está siendo atendido, efecto también de la visita de Khan, porque de verdad que están tratando de limpiar bien la casa antes de que venga el señor Khan. Bueno, y vámonos a el micro del tema electoral, el micro que hemos venido presentando durante estos días. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y sigue llegando nuevos mensajes desde la comunidad internacional para la transparencia y la verificación del proceso electoral que se va a realizar en Venezuela este próximo 21 de noviembre. Una decisión importante. El Parlamento Europeo decidió desplegar una misión de eurodiputados para observar las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre, según confirmaron fuentes parlamentarias. Los eurodiputados se sumarán así a la misión técnica adoptada por el alto representante de la Unión Europea de Política Exterior, Josep Borrell, a finales de septiembre. La decisión llega después del visto bueno de la Conferencia de Presidentes, foro que reúne a los jefes del grupo y en el que el Partido Popular Europeo, formación más crítica con la misión, no vetó el envío de los observadores. Así que vendrán también diputados de la Unión Europea a verificar el proceso en Venezuela. Y en Monagas, el candidato a la gobernación, Joel Horta, plantea una estrategia de desarrollo económico regional. Aquí estamos, frente a la estación
que uno de PDVSA y Acaripita. Así está nuestra industria petrolera, convertida en una chatarra. Es importante el rescate de nuestra principal industria para poder generar el recurso necesario para ocuparnos de la gente. El 21 de noviembre, vota, participa para cambiar a el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. Le voy a devolver la alegría a Monagas. Bueno, y para Francisco Pérez, la sociedad está a un mes de recuperar la alcaldía de Naguanagua en el estado Carabobo. Bendiciones a toda mi gente bella de Naguanagua. Contento porque estamos exactamente a un mes de recuperar nuestro municipio y ponerlo a la orden de la democracia en nuestro país. Con Enzo Escarano a la gobernación y este servidor a la alcaldía. Y miren, en unidad. Dios me los cuide, mi gente. A recuperar Naguanagua. Bendiciones y a votar el próximo 21 de noviembre. Miren esta belleza. Dios bendiga a Naguanagua. Bueno, y el próximo 21 de noviembre Venezuela tendrá elecciones regionales y municipales. La mayoría de la oposición decidió participar luego de haber llamado a la abstención. Y esto es importante en el sentido de que existan garantías de condiciones libres, justas y transparentes en el proceso. El CNE sigue realizando un esfuerzo por mostrar esta imagen de transparencia, por garantizar las dudas de la oposición, disipar esas dudas, y el proceso sigue adelante. Y es que votar el próximo 21 de noviembre es facilito. Epa, votar es facilito. Van a ingresar los datos de tu cédula en este aparatito. Luego que escaneen tu huella verificada, deberían de desinfectarte la mano. Luego te diriges a la mesa, allí te encontrarás con la pantalla de los partidos y en la tercera línea de la primera columna está la mesa de la unidad. No hagas más nada, solamente presionas votar, sale el papelito, lo verificas y sales volando a ingresar tu voto porque queremos un cambio. Suerte. Bueno, y el senador de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, se reunió con el Carlos Vecchio, quien es el representante de Venezuela ante los Estados Unidos por la administración Guaidó. En esta reunión se habló sobre el tema de la transición, especialmente el tema de las elecciones parlamentarias y las elecciones que se van a celebrar el próximo 21 de noviembre. Al respecto, ambos señalaron que estas elecciones, estos procesos electorales deben garantizar la mayor cantidad de transparencia posible. No se puede resolver la crisis del país si no hay garantías electorales serias para poder participar por parte de las diversas organizaciones políticas que se encuentran en el país. Este señalamiento del senador Mario Díaz-Balart de los Estados Unidos fue bastante enfático y bastante claro. La visión internacional sobre el proceso electoral en Venezuela es que este proceso debe ser transparente, claro, sin ventajismo de ninguna parte y sobre todo que se debe dar a los partidos políticos que participen en este proceso las garantías necesarias para que su participación sea respetada, valorada y sobre todo debe ser lo más democrática posible. Así que siguen las exigencias por parte de los partidos de oposición de que se señale en Venezuela estas garantías y que el Consejo Nacional Electoral cumpla con las promesas que ha venido realizando desde hace algún tiempo para la realización de este proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y entramos ya en directo en contacto con nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Buenas tardes, Oliver. Gracias, Alan, gracias, Nancy. Saludos, amigos, desde acá, desde Arauca. Les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Bueno, tengo el placer de conversar con el doctor José Trujillo, médico y diputado por el estado de Aragua. Bienvenido, doctor, gracias por atender esta invitación.
Bueno, ante todo, muchas gracias, sobre todo a los amigos de la hermana República de Colombia y a ti, Oliver, por siempre estar pendiente de lo que acontece aquí en Venezuela. Y bueno, visto eso, ya hasta noticias de nuestro país, de nuestro estado Carabobo cercano, nosotros la podemos ver. Muchas cosas que ustedes dicen en este país no se oyen ni se pueden decir porque ustedes saben que hay una censura previa y hay una autocensura por parte de los medios que todavía agrava la situación aquí en Venezuela. Y a veces afuera la gente se entera más fácil de lo que está ocurriendo aquí. Usted estuvo alertando o está alertando al país de que se pretende vacunar a los niños con la propuesta de vacuna cubana. ¿Nos explica? Bueno, sí, efectivamente. Yo no solo vengo haciendo algunas propuestas, yo tengo ya 2 años, porque vamos a estar claros, esta pandemia tiene ya 2 años en Venezuela, que ha cabalgado, la pandemia aquí en Venezuela ha cabalgado, a diferencia de muchos países, con una crisis humanitaria compleja. Y para que tengan idea, pues, nuestros centros asistenciales no tienen ningún material de insumo, ni siquiera de bioseguridad para los que trabajan. De hecho y de derecho, las personas del personal de salud en Venezuela es la que ha habido más muertos en el mundo, ha sido aquí en Venezuela. Y la única causa es por falta de insumos mínimos indispensables para procurar el acto médico. Quiere decir esto que esta crisis humanitaria, que por cierto no la decretamos nosotros en Venezuela, sino la decretó Naciones Unidas a través de Michelle Bachelet, quien es la comisionada de Derechos Humanos. A partir de esta terrible pandemia, que no solo paralizó a Venezuela, paralizó el mundo, ¿ok? Una de las cosas que nosotros hemos venido planteando desde hace muchísimo tiempo es un verdadero esquema de vacunación. Inclusive, el año pasado, en el mes de agosto, se hizo un convenio entre el régimen, el gobierno interino y OPS, y se consiguieron unos recursos económicos de recursos capturados por la OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, producto de actos de corrupción, y con esos recursos se iban a pagar las vacunas del COVAX, que era la que produce y la que están manejando Naciones Unidas y la OMS y la OPS. Sin embargo, esto se hizo caso omiso. Y se han puesto aquí vacunas que, a excepción de la China, las otras vacunas, tanto la Sputnik, ¿verdad?, que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que de hecho Europa no te acepta la vacuna Sputnik. Además de ella, han traído la China, que como ya dije, sí la aceptan, y ahora pretenden traer el supuesto biológico que ellos denominan vacuna, que no es una vacuna, pero eso no es lo más grave. Lo más grave de este escenario es que este biológico pretenden usarlo en niños venezolanos, como cualquier conejillo de India, a conciencia que la Declaración de Derechos Humanos dice que para colocar cualquier medicamento en seres humanos tiene que ser aprobado. Y lo más difícil de esto, Oliver, es que no hay bibliografía ni en Cuba, ni en ninguna parte del mundo, ni ninguna sociedad científica que avalen ese biológico como vacuna. Y aún más, la Organización Mundial de la Salud tampoco la reconoce como vacuna. Ni siquiera la reconoce como biológico porque no tiene información. Es la gran preocupación que nosotros tenemos, porque el régimen pretende utilizar este biológico en niños con el agravante, como decimos nosotros. Todo el mundo sabe, y sobre todo nosotros los venezolanos, y en mi caso de médico toxicólogo lo sabemos, que además que tenemos 2 años de esta pandemia, la epidemiología de la enfermedad ha demostrado que no ataca a los niños ni a los adolescentes, y si los ataca se convierte en una simple gripe. No hay ninguna demostración científica por qué no ataca a los niños. ¿Okay? Eso nos da a entender que no es un virus natural, porque todos los virus atacan de manera igual a todo el mundo. Sin embargo, este virus, como ya lo dije, respeta a los menores, a los niños y a los adolescentes. Es por eso que a nosotros nos suena y nos produce consternación saber que se va a vacunar a nuestros niños y adolescentes con algo que no es una vacuna. Y por eso nosotros prendimos las alarmas. Y de hecho, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura
Hoy sacó también un comunicado público diciendo que no deberían colocar esas vacunas y no permitir el uso de esas vacunas en nuestro centro de estudio y mucho menos a los niños, y haciéndole un llamado a los padres y representantes para que eviten eso. Es tan así que el único lugar del mundo donde se empieza a vacunar niños es aquí en Venezuela. Y además se empieza a vacunar con un producto que es biológico, que no es vacuna. Entonces, eso nos llama la atención, Oliver, y por eso hemos estado haciendo hincapié en esto. Ahora, ¿qué argumento presenta el gobierno para que pretender aplicar esa vacuna? Bueno, efectivamente no tiene ningún argumento, porque si tú revisas la epidemiología de la enfermedad, la epidemiología de la enfermedad es el curso que lleva cualquier enfermedad. La epidemiología nos dice que no ataca a los niños ni a los adolescentes, inclusive a los adultos jóvenes tampoco los ataca. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un absurdo ponerle una vacuna donde la morbimortalidad de esta pandemia en niños no ha causado ningún destrozo. Ha causado destrozos en la gente, en los adultos mayores, pero en los niños no la ha causado. Entonces, no tiene ningún sentido poner a experimentarse en estos jóvenes venezolanos que, además de eso, según las encuestas en COVID, que recientemente las publicamos el martes pasado en la reunión de la última sesión que hubo, se demostró dos cosas interesantes. Una, que el 60% de la escolaridad se perdió. Y dos, que la pobreza extrema pasó de 60% al 80%. Y eso trajo como consecuencia que hay una desnutrición importante en la población infantil en Venezuela. Si esta desnutrición es cierta y si esta enfermedad atacara directamente a los jóvenes, pudiéramos darnos cuenta que la morbimortalidad de la enfermedad de los jóvenes estaría aumentando. Y eso no está ocurriendo. Por eso es que nos llama la atención la iniciativa de intentar vacunar específicamente a nuestros niños y adolescentes, cuando todavía en el esquema que ha puesto el Estado no han terminado de vacunar a los adultos y a los que tienen enfermedades, coenfermedades importantes. Entonces suena un tanto absurdo, máximo cuando ese biológico no está reconocido por nadie. Ahora, ¿cómo están las estadísticas de la vacuna, los números? ¿Se ha vacunado qué cantidad de la población? Mira, extraoficialmente, y lo digo con toda responsabilidad, cuando ahorita tenemos un repunte de la pandemia, ¿ok? En todo el territorio nacional. De hecho, la ciudad de Caracas, Vargas y Los Teques, toda el área metropolitana sigue cerrada, que solamente para entrar a esos sitios tiene que ser con salvoconducto. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha ido incrementándose. Pero no es solo que se ha ido incrementando, que además de eso corremos el riesgo de que ya el régimen informó que a partir del 1 de noviembre es totalmente flexible, con una curva de crecimiento de la enfermedad impresionante. Pareciera más bien que pretenden agarrar a toda la gente a que se contamine. ¿Y por qué lo digo? Porque los meses de noviembre y diciembre son los meses de mayor movilidad interna en el país, por aquello de las Navidades. Entonces, con una curva tan elevada... Que por cierto, la adelantó el gobierno, ¿no? Bien, con indicadores de salud que nos están diciendo que la enfermedad está avanzando. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, información extraoficial a través de ONG nacionales e internacionales, que tan solo se ha vacunado, óyeme bien, tan solo se ha vacunado con dos dosis, el 20% con la Sputnik y un 10% con la Sinovac, que es la China. En pocas palabras, el 30% de la población es la que está vacunada. Entonces, no hay ninguna justificación, ninguna, de vacunar a los niños en vez de ponerle prioridad a los adultos, que es la que la mortalidad de la enfermedad es la población que está en riesgo. Ahora, si en los meses de noviembre y diciembre las medidas van a ser suavizadas, ¿cómo se plantearía entonces la enfermedad para el próximo año, para enero? Bueno, en diciembre, es probable que tú en diciembre me hagas una llamada telefónica o me pases un WhatsApp para que yo te dé la cifra de la mortalidad en Venezuela y que vamos a recordar este programa cuando yo lo había anunciado. Y tú dirás, bueno, es que el doctor Trujillo a finales del mes de octubre, el 21 de octubre, dijo todo lo que iba a ocurrir si se flexibilizaba estos meses.
Y ya nosotros tenemos claro que todas las cifras que dice el gobierno, que por cierto, el mismo gobierno que maneja las cifras dice que está aumentando la cifra. Cuando el gobierno, por ejemplo, te dice que hay 2.000 casos, como fue el día de ayer, eso tú lo multiplicas por 4. Y es la verdadera cifra lo que está ocurriendo. Cuando te hablan por muertos, todo lo tienes que multiplicar por 4 y te va a dar la verdadera cifra. Entonces, la situación verdaderamente es alarmante. Pero, ¿qué es lo más alarmante? ¿Qué es lo más alarmante? Y lo digo a ustedes que están en Colombia, a la amiga gente que está en Guyana y la que está en Brasil. Y personalmente lo digo a la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, que no depende de Naciones Unidas, sino depende de los gobiernos de América. ¿Cómo es posible que se hagan la vista gorda ante esto? Y que las consecuencias de lo que ocurra aquí va a pasar a Sudamérica. Eso fue lo mismo que yo hace un año vine alertando en el caso de las episopias de fiebre amarilla. No le pararon, ya tenemos fiebre amarilla en humanos en el estado Monagas y Anzoátegui. Y la OPS, a través de sus, como decimos nosotros, tiene potestad de detener eso y tomar el toro por los cachos. Y sin embargo, se han hecho casos omisos. O sea, hablando claro, todo lo que ocurre aquí en materia sanitaria es responsabilidad exclusiva de OPS y OMS. Les recuerdo que Venezuela es dignatario de la firma de los contratos internacionales. Y en el caso de las normas internacionales, nosotros tenemos que cumplirlas. Y las normas de OPS dicen que cuando hay una epidemia o una acción de una enfermedad determinada en un país determinado, ellas tienen que actuar. Y nos llama poderosamente la atención. Nos llama poderosamente la atención que en Venezuela eso no ha ocurrido. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado ya al final. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Y bueno, un mensaje ya final para despedirnos. Bueno, el mensaje que le doy a todos mis coterráneos, inclusive a los que pasan a la frontera y pasan a saludarte, Oliver, es que mantengamos las medidas de prevención. ¿Cuáles son? Los venezolanos que van para allá no están vacunados. No están vacunados y eso no se puede certificar. 1, mantener el uso del tapabocas. 2, mantener el distanciamiento social. 3, evitar las reuniones grupales. 4, uso de lavado, desexia y antisexia. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí en Venezuela eso no ocurre. Gracias a Dios, algunos organismos de ARNUR, algunos venezolanos que llegan a la frontera son vacunados. Y ahora tienen un nuevo ingrediente, que es la fiebre amarilla, que es terrible. Esto es terrible y, como sigo diciendo, hago un llamado a los organismos sanitarios internacionales como OPS, OMS y Naciones Unidas a que tomen cartas en el asunto, porque todo lo que está ocurriendo en Venezuela se va a reflejar en todo el cono sur. En el continente. Bueno, gracias, doctor. Amigos, a ustedes muchísimas gracias. Gracias desde acá, desde Arauca. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano. Adelante, Alan y Nancy. Bueno, muchas gracias, Oliver. De verdad, muy claro, muy contundentes las declaraciones de tu entrevistado. Y así, con esta entrevista y reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, hemos llegado al final de esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José, Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Hasta el lunes, cuídense.